Entonces, yo soy Cesaros y en este podcast hablamos de tecnología. Hoy estoy con un compañero de Huge, Mauro Aspiazo, Tech Lead en Huge con 15 años de experiencia ya. Fue Tech Lead en un proyecto en el que estuvimos, en el que aprendí un montón trabajando con él. Mauro, ¿cómo vas? Hola César, pues súper bien. Gracias por la invitación y por invitarme a tu programa. No, siempre es súper chévere tener gente con la que uno le gusta hablar por acá y pues creo que tuvimos muy buenas conversaciones cuando trabajamos juntos. ¿A qué te estás dedicando ahora? ¿Qué ha pasado en este año que no hemos hablado? Bueno, sigo siendo Technical Lead. Pues bueno, actualmente oficialmente soy Senior Technical Lead dentro de Huge. Ok. Eh, pues ya tengo alrededor de 3 años trabajando acá con Huge y trabajando con gente talentosa como tú. Gracias, gracias. Contame, ¿qué hace un Senior Technical Lead y cómo llega uno a ese puesto? Pues, los technical leads el technical lead es un puesto muy versátil que, pues, puede alcanzar muchas dimensiones. Realmente, no puedo decir exactamente cómo uno llega allí, pero puedo hablar desde mi experiencia, y la razón por la cual no hay una voz oficial acerca de lo que es un technical lead es porque la industria es muy diversa y es difícil tener un consenso de lo que hace, pero si juntamos las experiencias de muchas personas, que me imagino que también has entrevistado y escritores, pues hay unos componentes que pueden definir muy bien el rol. La forma como llegué fue, pues yo comencé mi carrera hace mucho tiempo como desarrollador de software. Era ingeniero de backend y de acuerdo a la evolución de mi carrera, pues empecé a adquirir responsabilidades adicionales a las de un senior engineer. Entonces, esa fue la forma como yo comencé en el rol. De hecho, yo comencé en este tipo de roles como Solutions Architect, muy enfocado en lo técnico, no tanto en team management. Tengo entendido que para este rol de Technical Lead, pues tenés muchos skills, muchos soft skills, que son los que mencionas de Team Management, y muchos hard skills, que son los de Solutions Architect, ¿no? Entonces, ¿se necesitan más unos que otros o están como al mismo nivel? ¿Pues cómo ves eso? Eh, bueno, personalmente yo considero de que esto es un rol de mucho balance. O sea, hay que balancear muy bien qué es lo que se necesita, porque pues, como te digo, en la industria, pues, no hay una definición del rol como tal, eh, sino que se va dando de acuerdo a las necesidades de los proyectos o de estas compañías per se. Para mí tiene un componente muy balanceado porque es necesario de que el technical lead no pierda de vista lo técnico, ni tampoco se convierta Ujú. 100% en un manager. Entonces, obviamente los soft skills pues tienen un gran peso porque es imposible ser technical lead o technical architect o technical manager sin el componente de gerenciar personas o equipos de trabajo. O sea, ese componente siempre va a estar allí, ya sea enfocado en lo técnico o ya sea enfocado en la gerencia de proyecto, pero siempre vas a estar trabajando con gente. Entonces, yo creo que el ejercicio de desarrollar los soft skills es algo que todo technical lead debe aspirar o estar en ese proceso constantemente. ¿Y cuál es el más difícil de esos soft skills? ¿El manejo de la gente o el manejo del cliente? Yo creo que si me pudieras, o sea, si me pusieras a elegir uno de los soft skills que más trabajo requiere, definitivamente son los skills de comunicación. Y ojo, Ujú. no hablo del inglés porque, bueno, muchas personas ahora mismo la industria está en este peak de compañías eh, de inversión extranjera, ¿sí? Y Ujú. o sea, se ve muy poco la industria en Colombia, pero creo que los skills de comunicación son los que más trabajo necesitan. Y creo que ese es el core del rol realmente. O sea, el core del rol del technical lead es un rol de mucha comunicación. Comunicación con tu equipo de trabajo, comunicación con el cliente, comunicación con otros stakeholders del proyecto o de otras disciplinas.
Yo creo que eso es un reto interesante, poder llegar a comunicarse con las personas que son no técnicas, me parece que es una de las cosas más difíciles a las que uno se enfrenta. Pues traducir lo técnico a un lenguaje de negocio siempre es un reto. Y de hecho, eh, parte de mi experiencia personal fue una de las cosas que más trabajo me costaba al principio, porque tenía una audiencia no técnica de negocios y me tocaba traducirles pues la complejidad de por qué se tienen que hacer o por qué tanto tiempo en hacer ciertas cosas y explicarles, traducirles la complejidad de ciertas tareas a este personal, pues a veces no es fácil. Pero, ¿cómo los desarrollaste vos? O sea, ¿qué técnicas usaste o se fue desarrollando así casualmente? Pues personalmente a mí siempre se me ha dado muy bien comunicarme, o sea, he sido una persona como que me ha gustado, no soy tan introspectivo, no soy una persona para nada penosa o tímida, eh, pero siempre se me dio bien el comunicarme y el hablar con la gente, eh, pero sé que no es algo que sea parte de todos los que trabajamos en tecnología. O sea, hay personas que les cuesta trabajo transmitir una idea, ya sea por timidez, ya sea por de pronto falta de confianza en sus skills. eh, pero a mí siempre se me dio. Lo que me tocó a mí trabajar muchísimo fue cambiar el chip de pensar de una manera técnica y hablar de manera técnica a la audiencia. Entonces, lo que me tocó aprender fue identificar a qué audiencia le estaba hablando. De esa manera, pues podía acomodar mis ideas y el mensaje que estaba tratando de transmitir para que esa audiencia pues pudiera recibir el mensaje. Y eso, ¿cómo lo hice? Pues primero leyendo mucho. O sea, cuando uno comienza a Ujú. trabajar como technical lead, eh, al no haber esa definición clara del rol, lo que hablábamos hace unos minutos, pues se hace necesario de que uno empiece a estudiar. O sea, es un rol de mucha lectura, de lecturas acerca de management, eh, cómo comunicarse efectivamente y entender a la audiencia. Entonces, me tocaba leer mucho. También, obviamente, en mi carrera he tenido la fortuna de contar con excelentes mentores que me daban el feedback apropiado para yo también seguir creciendo. Pero como te digo, o sea, no todos los technical leads ejercen el rol de la misma manera y les cuesta trabajo a algunas personas. A algunas personas les cuesta trabajo comunicarse. Sí, sí, mira que sí he notado cosas de ese tipo, pero te quería preguntar, ya que mencionaste de nuevo lo de que es un rol que no está muy bien definido, ¿por qué crees que pasa eso? Que no hay como una definición, porque por ejemplo para un senior developer me parece que está mucho más definido qué es lo que tiene que hacer, pero ¿por qué para un technical lead no? Por el tema de que el senior engineer es más orientado a los hard skills, las habilidades fuertes, ¿no? Entonces es un rol muy técnico. Entonces, si tú eres un front-end engineer, eh, pues simplemente pues te vas, es tu especialidad, ¿no? Y es muy fácil acomodarte en cualquier tipo de proyecto y en cualquier organización. Pues las necesidades son claras, necesitamos un ingeniero de frontend que tenga experiencia trabajando con vanilla, JavaScript o frameworks específicos, framework uno, framework 2, framework 3, ¿sí? Lo que tú es un rol más de making stuff, ¿sí? Eh, pero el technical lead, el problema con este rol y lo difícil que ha sido tener esa definición en la industria, y no hablo de la industria en Colombia, esto es un fenómeno en el mundo, es que existen muchas dimensiones del rol. Entonces, tú puedes encontrar technical architects, puedes encontrar technical managers, puedes encontrar technical leads, cada uno con un enfoque diferente. Y eso depende de cómo la organización lo defina. Ahora, usualmente estas organizaciones lo definen con respecto a las necesidades que tengan en el momento. Y muchas de estas organizaciones, sobre todo en la industria de tech, son organizaciones que comienzan pequeñas, o sea, comienzan con un equipo de desarrollo. Y
Y el path natural es simplemente, pues, la persona con más experiencia o con mayor senioridad en el equipo es la que empieza a recibir estas responsabilidades adicionales. Es que realmente ser technical lead es no perder la esencia como ingeniero, pero recibir estas otras responsabilidades. ¿Qué tipo de responsabilidades? Entonces, participar en procesos de discovery, por ejemplo, para definir el technical approach o la solución o la arquitectura de una solución. Eh, pues liderar per se un equipo de ingenieros. Entonces, estar como ahí en la cabeza o ser el rostro del equipo de ingeniería frente a otros stakeholders de otras disciplinas. En algunos casos, incluso el technical lead es visto como un technical project manager. Bueno, lo que pasa es que en ciertas organizaciones, pues hay un project manager que es más de staffing y hay un technical lead que es Scrum Master eh, y Project Manager híbrido para manejar el proceso de delivery, ¿sí? Entonces, también existe esa definición de los Technical Project Managers. Eso lo he visto en la industria en varias ocasiones. Pero si quieres, una forma clara de ver de que es tan diverso es, hago la invitación, mira job descriptions de compañías en Colombia y en el extranjero. Y te vas a dar cuenta que en el job description hay componentes similares, pero sin embargo, la definición y aplicabilidad del rol es diferente y siempre se define de acuerdo a esas necesidades que tengan estas compañías. Ahora, si hay puntos homogéneos, hay dimensiones homogéneas del rol, team management, el enfoque obviamente técnico y de ingeniería y también de trabajar, de tener estos communication skills, de poder comunicarse efectivamente, de trabajar de la mano con otras disciplinas, incluso no solamente ingeniería, pero también con otras disciplinas como programa, producto, equipos creativos, etcétera. O sea que lo que entiendo de todo lo que me acabas de decir es que básicamente depende mucho de las necesidades del proyecto y de la compañía, el rol del technical lead. Su definición, sí, pero en la práctica el rol pues va tomando forma de acuerdo a esas similitudes. Si no, sería imposible contratar a un technical lead externo, ¿no? Ah, Bueno, sí, obviamente. pero hay similitudes, pero no hay una definición como muy clara, como que el technical lead es esto. Es debatible siempre. Claro, claro, claro. Sí, porque tienes razón. Yo también he visto como esos roles diferentes y al principio cuando empecé más a envolverme con los roles de liderazgo, pues, me causaba confusión porque en unos proyectos era el technical lead que se encargaba era de ser el puente pues entre los makers, el cliente y planeación. Y en otros era precisamente un technical lead que estaba súper enfocado en el delivery, manejar el sprint, incluso pues corría las dailies. Entonces, sí es curioso cómo va cambiando, pero eso también depende del proyecto, ¿no? Y de lo que necesite el cliente en ese momento. Y me surge una pregunta y es, eh, a la hora de escoger un technical lead para un proyecto, ¿se miran todas estas cosas? O sea, se mira, bueno, para este proyecto necesitamos a alguien más fuerte técnicamente, entonces vamos a escoger a esta persona. Sí, usualmente, pues, como lo hemos ya reiteradamente dicho, depende de las necesidades de la compañía, pero sí se buscan en el tech lead, cuando se está en un proceso de selección, se miran mucho los soft skills. ¿Por qué? Porque es lo más difícil de desarrollar, ¿sí? El aspecto técnico es muy fácil de desarrollarlo, sobre todo si es una persona que ya trabaja en ingeniería por años. Entonces, pero el rol se necesita porque necesitamos es el desarrollo continuo de estos skills, de estas habilidades blandas. Ya, usualmente se necesita es porque si bien tenemos gente senior en ingeniería, no todos se comunican de la manera más efectiva o simplemente hay personas que les gusta enfocarse simplemente en el tema técnico del proyecto. Y se necesita esa contraparte, esa contrabalance del trabajo del sistema de delivery, lo que estabas describiendo ahora, para trabajarlo con los project managers, con la gente de producto o los stakeholders de negocio y que pueda
que el equipo de ingeniería tenga esa cara y tenga ese rostro, ¿sí? Y tenga esa representación también en ese tipo en conversaciones ya horizontales del proyecto. Sí, y muchas veces también como que toca hacer push hacia el otro lado, o sea, como defender a tu equipo de makers y hacer push por cosas por ejemplo, que está pidiendo el cliente o que el proyecto está pidiendo que son demasiado demandantes. ¿Vos cómo manejas eso? Pues los clientes siempre van a pedir cosas que se pueden salir de las manos. Pero vamos a llamar los technical leads también como los gatekeepers, ¿sí? O los guardianes de la definición del scope o el alcance del proyecto, ¿sí? A ver, la forma como lo manejo usualmente, porque sí me ha tocado tener estas conversaciones donde toca hacer pushback de requerimientos, es simplemente pues tener esa habilidad de transmitir o de describir la complejidad de ciertas tareas. Sí, hay que tener esa habilidad de describir esa complejidad a un equipo que probablemente o a stakeholders que no entienden nada de tecnología. Ahora, esto no es un trabajo que tú lo haces solo. O sea, yo usualmente no trabajo solo de frente al cliente. O sea, afortunadamente, pues actualmente de pronto en Huge, pues tengo la fortuna de trabajar con un equipo homogéneo de frente al cliente. Tengo una persona de producto y tengo una persona de project management que acompaña ese mensaje. Porque es que si no, usualmente en las organizaciones siempre existen estos comentarios de que ustedes siempre dicen que no. El equipo técnico siempre dice que no. Y no es así, simplemente eso pasa cuando no tenemos esa habilidad desarrollada de describir esa complejidad en términos de negocio y tener ese acompañamiento junto con la persona de project management que tiene en la vista los timelines del proyecto, por ejemplo, ¿sí? Y la persona de producto. La definición del scope es un trabajo en conjunto con eh, estas tres variables o incluso con el equipo creativo. Si estás trabajando en proyectos que tienen un componente creativo muy fuerte. Eh, pero el technical lead sí, es un gatekeeper de lo que es el scope, de frente, obviamente, con la mira de la responsabilidad de lo que significa eso para el equipo de ingeniería. Pero yo creo que esa triada de producto, project management y technical leadership es lo ideal de tener en un proyecto, pues ayuda a facilitar muchas conversaciones. Claro, y eso lo he pensado varias veces porque cuando no estás atriado uno siente que cojea un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no está producto, se siente súper evidente que es más difícil tener esa conversación, me parece a mí, con el cliente, ¿no? Claro, claro, es completamente de acuerdo. Lo que pasa es que el technical lead también es una persona que tiene la habilidad de convertir estrategias en planes tácticos. Entonces, ya el delivery tienes que verlo es como un planteamiento táctico. ¿Cómo vamos a entregar esto? ¿Cómo se va a entregar esto que nos están pidiendo? Entonces, no todo puede caer sobre un solo rol. Por eso es que la definición del producto o de los features que estamos desarrollando tienen un ownership y tienen una responsabilidad en el product manager. El product manager es el responsable de definir la definición del qué se va a hacer. O sea, esta es la necesidad. Y el product manager usualmente está mucho más hacia el lado de la estrategia, lo estratégico del producto, esa dimensión estratégica. El project manager siempre está ahí como ayudándonos a mantener los pies sobre la tierra. Eh, pues su interés es también de que los compromisos se lleven a término. eh, pero es difícil cuando ese componente de producto no está presente dentro del planteamiento del proyecto, porque usualmente esas responsabilidades son heredadas o las hereda el project manager o las hereda el technical lead. Y para un technical lead, escribir un backlog o hacer esa definición de producto y entender cuáles son las necesidades del cliente
es un trabajo muy demandante, demasiado challenging, ¿sí? Creo que la gente de producto, yo me les quito el sombrero porque ellos se entienden, o sea, identifican muy bien las necesidades del cliente y son capaces de traducir eso en una estrategia de implementación, de definir esto es lo que se necesita. Pero el technical lead tiene que transformar esa estrategia en un plan muy táctico también. Entonces, es ese trabajo de la mano junto con, con las personas de producto, como vengan acá. Bueno, nosotros vamos a hacer entregas cada 2 semanas, ¿sí? Eh, y necesitamos veamos el backlog del proyecto. ¿Cuáles son los features que hay que desarrollar? ¿Cuáles son los features que componen el producto? Ok. Y empezar a hacer, el technical lead empieza a hacer esa descomposición de que, ok, junto con el product manager, ¿no? Provee ese feedback, como que, hey, de pronto el alcance de este feature está muy alto, vamos a partirlo. Podemos entregarlo de estas formas. Podemos dividirlo en 3 secciones, A, B y C, cada una con estas definiciones, y así podemos tener esa sensación de progreso eh, o de desarrollo incremental. Entonces, ese trabajo en conjunto del technical lead con el product manager y también con el project manager, me parece que si ese equilibrio existe dentro de los proyectos, pues va a ser muy fácil cumplir con esos compromisos. Pero sí hay momentos de ruptura donde toca, echar todo al fuego y nos candeleamos y tocó responder, ¿no? Pero no es el ideal. Ajá. Sí, 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 sí. Pero se enfrenta uno muchos proyectos, sobre todo cuando las empresas son más pequeñas, ¿no? Es mucho, pues no están todos esos roles definidos, entonces al technical lead le toca asumir, como dijiste hace un momento, ese rol de producto y ahí es donde toca echarse al fuego, ¿no? Y mirar a ver Exacto. mirar Entonces, cómo se resuelve. imagínate los retos que puede tener un ingeniero senior que su foco siempre ha sido el desarrollo de software como tal o, o con sí, el tema de codificación y programación, que empieza a heredar estas responsabilidades, porque de pronto una compañía pequeña no tiene el presupuesto para contratar un technical lead con experiencia. Esa es la situación de muchas compañías en Colombia. Entonces, imagínate el reto de una persona de ingeniería senior con ese nivel de experiencia que es muy técnico, no tanto a los soft skills o de pronto no tanto a los temas de la gerencia del proyecto, sin esa experiencia que empieza a heredar estas responsabilidades. Entonces, usualmente las empresas de tecnología lo que hacen es que contratan un project manager y este project manager en estas compañías pues están gerenciando no un proyecto, sino 3 proyectos, 4 proyectos o cuentas. Y está el ingeniero senior que empieza a heredar esas responsabilidades y de una vez ¡plup!, hereda el título. Ah, vamos a promoverte. Ahora eres el technical lead de la compañía. ¿Sí? Y empieza a heredar responsabilidades no solamente de la gerencia de proyectos para dar ese componente de trabajar el tema de la definición del scope, sino que también empieza a heredar responsabilidad de que, bueno, ahora tienes que liderar este grupo de personas. Ahí tienes 2, 3, 4, 5 ingenieros, 4 QAs, tienes que ayudarlos a crecer. Y además de eso empiezas a heredar también responsabilidades de cultura empresarial. Entonces, rutas de crecimiento, hay que definir un career path. Esa es la historia Ujú. de muchas compañías pequeñas. Justamente estuve en un proceso así, pues yo fui technical lead en una agencia pequeña y el cambio es increíble porque efectivamente, pues manejar un equipo no es simplemente ponerle tareas, ¿no? Es Claro, mantenerlos motivados, es definirles un career path. A mí lo que más me pareció difícil fue proteger las dos partes en una empresa pequeña, como la parte de negocio es como, ok, eso tiene que salir y, marica, no quiero que mis desarrolladores se queden aquí hasta las 2 de la mañana echando código. Esa parte me parece súper difícil. claro, pero eso no siempre pasa, César. Sobre todo con personas que de pronto no tienen esos soft skills desarrollados y de pronto no tienen, y sobre todo con la cultura, pues, latinoamericana que nosotros tenemos tercermundista, que es
Lo que diga el patrón tenemos que sacarlo como sea. Sí, eso no sé por qué todavía sigue innato. Incluso tú ves gente joven que no les importa, se vuelven workaholics a muy temprana edad. eh, de que lo que diga el cliente es lo que tenemos que hacer y a sacrificar todo y a hacer todo por el equipo. Te voy a decir, yo también estuve en esa situación, ¿sí? Mi falta de experiencia pues me llevó a tomar decisiones en algún momento que perjudicó a mi equipo de trabajo. O sea, yo vengo de una compañía, como te digo, que se dedicaba a staff augmentation. Entonces, cada hora de trabajo se traducía también en un tema, tenía un tema, un componente económico muy fuerte y también, pues, entender de que lo que diga el cliente tenemos que entregarle esto ya. Pero ¿cómo vamos a hacer? No sé. Aquí pedimos pizza, la empresa nos va a pagar pizza, aquí tenemos sleeping bags y yo también he cometido esos errores y ha sido como también, y es por eso, César, de que hoy yo valoro mucho este rol. Yo tuve la experiencia de seguir progresando. Yo pues tuve la experiencia de ser director de ingeniería, pero valoro mucho el rol de technical lead. O sea, porque eso es en lo que mi carrera más se ha concentrado y lo valoro mucho. He tenido muchos aprendizajes que yo prefiero en estos momentos de mi vida, pues, ser el mejor technical lead para mi equipo que de pronto una aspiración personal de seguir creciendo a nivel gerencial, ¿no? Lo mío es trabajar con el equipo y velar también por sus intereses. Eh, pero sí, o sea, todos hemos estado en esas situaciones y hemos cometido esos errores de que quemamos a nuestros equipos de trabajo simplemente por la necesidad de quedar bien frente al cliente. Y es donde yo digo, César, de que es tan necesario, pues, desarrollar esas habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque si de frente a un cliente, como lo que decía hace un momento, el technical lead tiene de frente el scope del siguiente cuarto del año, por ejemplo. El technical lead tiene esa habilidad de identificar, esto no lo vamos a entregar con la capacidad de desarrollo que tenemos actualmente. Hay que tener la conversación con el cliente. Es muy difícil enfrentar esa situación, porque ¿cómo tú le vas a decir a un cliente que no se puede entregar? Saber decir que no no es fácil. Exacto. Eso es algo que se va desarrollando y eso es algo que cuesta trabajo, pero es súper importante. Por eso yo decía, creo que ese es el skill core del technical lead, saber comunicarse. No solamente para decir que no, sino también tener esa habilidad de hablar lo técnico en un lenguaje de negocios. Y a mí me parece que, pues, en el tiempo que trabajamos juntos, a mí me parece que vos haces muy bien ese trabajo. O sea, que sos muy efectivo a la hora de traducir el asunto del negocio y de decir sí o no cuando es necesario. Identificar los riesgos también cuando son necesarios. No, gracias por la confianza, pero ahora que menciona lo de los riesgos, esto es algo que yo conversaba hace un par de días con alguien, era que nosotros los que somos, pues trabajamos en esta rama de tecnología, nosotros somos muy buenos para identificar riesgos. Creo que es una habilidad que viene como innata en los que trabajamos en tech, que somos perfectos para identificar un riesgo. Ahora, ¿dónde viene el switch? ¿Cómo creamos un plan de mitigación? ¿Dónde están los planes de mitigación para ese riesgo? Ahí es donde también toca trabajarle mucho a eso. O sea, si identificamos un potencial riesgo, ¿cómo lo mitigamos? ¿Cómo mitigamos el nivel de riesgo? ¿Cómo lo bajamos? De que no sea un riesgo, sino ya una variable que hay que trabajarle. Eh, Eso también es parte del ejercicio. Es, te podría decir la cantidad de ocasiones donde en reuniones yo identificaba los riesgos y alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué están pensando para mitigarlo? Y yo me quedaba en blanco. Claro, y uno es el responsable de tener parte de esa solución, ¿no? Y Claro, porque pues al final el cliente lo que espera es, bueno, listo, no vamos a llegar, no sé, a un sitio con todas sus animaciones o lo que sea,
pero ¿qué vamos a hacer para lograrlo? O sea, ellos esperan que uno llegue con soluciones y no con problemas. Exacto, y ahí es donde viene la elaboración de planes tácticos. Una cosa es estrategia, sí, pero otra cosa es ser táctico. Y el trabajo táctico requiere el trabajo de ver cómo con lo del día a día vamos a resolver esto, ¿sí? Es esa habilidad de traducir un problema o de describir la solución en pasos alcanzables. Bueno, tenemos este problema, que es el riesgo. ¿Cómo lo vamos a atacar? Debemos hacer A, B, C. Y cada punto de esta solución tiene que tener un outcome. Entonces, otra habilidad, entender de que todo lo que nosotros hacemos como technical leads debe generar un output, tiene que generar una salida, ¿sí? O sea, todo lo que nosotros hacemos debe tener un outcome y debemos estar generando ese impacto. Eh, que también muchas veces me pasaba de que generaba planes sin identificar cuál iba a ser el outcome. Si no, sí, y también me vi en situaciones donde, bueno, pero ¿cuál es el output de eso? Hacia qué quieres apuntar, ¿dónde estás añadiendo valor? Ah, bueno. Claro, pero marica, o sea, es chistoso porque vos ahorita te ves muy seguro de tu trabajo, pero se da cuenta uno de que es, claro, estuvo también como esos tropiezos, ¿no? Sí, claro, o sea, es que el componente de experiencia para un technical lead en el manejo de situaciones y proyectos y también problemas con personas del equipo. ¿Cómo hace para administrar o gerenciar un equipo disfuncional? Hay equipos que son disfuncionales, hay personas que no son compatibles unas con otras. Entonces, ¿cómo tú mantienes ese clima óptimo o efectivo para ser productivos? ¿Y qué estrategias usas vos ahí en un caso de esos? Pues la mejor herramienta es el feedback, one-on-ones, ¿sí? A ver, yo he visto en la industria muchos technical leads que se desconectan de su equipo de trabajo. O sea, se convirtieron en los gerentes, ¿no? He visto mucho eso. Y no se dan cuenta de los pains del equipo y de los pains del equipo de manera interna, ¿sí? Hay también, he visto también technical leads que crean silos entre las dimensiones técnicas de un proyecto, frontend, backend y QA. ¿Sí? He visto proyectos donde tiene un tech lead para cada área. ¿Sí? Entonces, balancear cosas es una habilidad que se tiene que estar presente en un technical lead. Entonces, cuando hay un equipo disfuncional, donde alguien no está funcionando, y cuando hablo de disfuncional puede ser por muchas variables, César. O sea, disfuncional puede ser una persona que está underperforming, o sea, su rendimiento está por debajo del resto del equipo. Puede ser una razón. Otro equipo disfuncional puede ser por temas de personalidades fuertes. Una persona con un mal carácter o con un carácter fuerte que todo el tiempo está confrontando, ¿no? Eh, también puede ser disfuncional por temas de que hay personas que, no sé, están desconectadas. Se desconectan y no son para nada comunicativas. Y entonces, tú tienes que conocer tu equipo. Eh, por lo general, a mí, algo que siempre me gusta y el sweet spot es el technical lead ensamblando su propio equipo, eligiendo qué personas quiere. Ese Claro. es como el sweet spot, ¿no? Y obviamente yo tendría un equipo rockstar pero bacano trabajar con la gente que ya conoces, con la gente que ya está familiarizada, pero yo creo que lo más complejo es trabajar este es el equipo que tenemos, a algunos les hace falta experiencia, hay que ayudarlos a crecer y acompañarlos en ese proceso de, ok, vamos a trabajar en este proyecto, pero también vamos a trabajar, estoy identificando áreas de mejora para estas personas, vamos a ayudarlo a crecer. Es el arte simplemente de conocer a su equipo y establecer una relación uno a uno con los miembros de tu equipo, independiente si es un frontend, un backend o un QA, ¿sí?
Claro, y es una relación de confianza, ¿no? También. Te quería preguntar, ahorita que mencionaste lo de ayudarlos a crecer, ¿vos cómo ayudas a crecer a alguien en un equipo? Pues, lo primero que trato de hacer es identificar cuáles son sus aspiraciones personales. O sea, mis ingenieros, ¿a qué aspiran? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué tipo de tareas les gusta? Sí. También identificar cuáles son sus fortalezas. Y obviamente, pues sus debilidades van a ir saliendo, ¿no? Pero también preguntarles, como que ven acá, ¿cómo te sientes con este tipo de tareas? Entonces, una de las cosas que yo hago es, o les ofrezco mentoring a nivel técnico en algunas ocasiones, o simplemente pues busco la forma de buscarles un par que los pueda ayudar a elevar. Otra vez, herramientas que utilizo, un one-on-one, tener esas conversaciones con los miembros de mi equipo. Y el one-on-one no se puede convertir en simplemente una herramienta para decir, estás haciendo esto mal, la estás embarrando con esto. No, sino como que, ven acá, estoy identificando, mira la diferencia del mensaje. Hey, estás haciendo esto mal, la estás embarrando, viejo man. Eh, tus estimados no están casando, por ejemplo. Cosas como, ya tú estás dando, te puedes dar cuenta de lo negativo que puede ser el mensaje. Ah, hey, ven acá, cuando estuvimos en la grooming, todos estimamos esta tarea, tú decidiste tomarla, te ha presentado dificultades, ¿qué ayuda necesitas? A ver, ¿cómo te puedo ayudar? Necesitamos, ya le preguntaste a Juanito, que pues es un experto en esto, le has preguntado para ver cómo te puede ayudar en esto. Sí o no, o ya intenté esto, ya me senté con él, he tratado, ok, listo, bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro reto tienes? No, mira, es que yo no preví esto y esto nadie lo vio. Ah, ok. Entonces, ya la conversación se cambia de acusarlo de un bajo performance a realmente identificar por qué está bajando, o sea, por qué no se está entregando esto, por qué estás atrasado, identificar de pronto variables que son externas a él. Para mí, creo que es importante tener en un equipo, si tú me preguntaras por el equipo ideal, a mí me gusta tener personas senior, pero no todos senior. También me gusta tener gente junior en el equipo. ¿Por qué? Porque esos juniors se van a convertir en seniors en algún día y ellos es hora de exponer a la gente que tiene menos experiencia junto con personas con más experiencia para que vayan aprendiendo cada día más. Eso los va a ir ayudando a dominar esos hard skills de la tecnicidad de sus tareas, pero tener estos pares y tener estas personas que son senior, que son unos duros y que incluso a mí no me da miedo tener gente en el equipo que sea más tesa que yo técnicamente hablando. De hecho, en todos los equipos que yo tengo gente que son mucho más tesos que yo técnicamente hablando. Eh, pues por temas de mi rol ya yo no soy tan técnico, ¿sí? Sino pues entiendo la tecnología a un nivel deep, pero no como desarrollador, no traducir eso en código. Entonces tengo que contar con este tipo de personajes dentro de mis equipos. ¿Por qué? Porque son los que me van a ayudar a ayudar a crecer a los que personas que puedan tener menos experiencia. Pero realmente es eso, como que tener conversaciones claras con mi equipo y a manera individual. Otra cosa es que me gusta utilizar mucho, me gustan mucho las ceremonias de Scrum. Me gustan mucho las groomings, me encantan. O sea, me parece que Scrum tiene una serie de herramientas que no soy purista de Scrum, obviamente. Ninguno de los proyectos que utiliza Scrum de manera purista, pero me encantan las ceremonias, porque es un espacio abierto, un espacio de equipo donde tú escuchas al equipo o identificar de que el scope no se va a alcanzar por X o Y razones, o el equipo se le escucha el feedback de equipo de que hay cosas en el proceso de delivery que tenemos que cambiar. Entonces, para mí, las ceremonias, obviamente, me encantan las groomings, me encantan las dailies, pero me encantan también las retros, ¿sí? Claro, ¿Por qué me encantan las groomings? Porque el estimado no es individual, el estimado es de equipo. Y en esas grooming o estas reuniones donde se están
analizando los features, eh, se identifica enseguida ciertas tareas, quién las puede tomar o quién va a necesitar ayuda para hacerlas, ¿sí? Se identifica upfront. Y me encantan las retros porque las retros es la voz del equipo hablando en pro de cómo mejorar el proceso de delivery, qué está fallando. Los requerimientos no están bien definidos, es lo que siempre se dice. Yo no sé, Sí. yo no he escuchado todavía el proyecto donde eso no sea parte de una retro. Falta de definición en los requerimientos. Yo estuve en un proyecto en el que tenía en el que nunca salía eso en una retro, porque los requerimientos estaban absurdamente bien definidos. Creo que nunca voy a volver a ese proyecto, a ver un proyecto así jamás en la vida, pero llegar a ese punto les tomó como 2 años. Viejo, le debiste tomar foto a eso, porque ese es un unicornio dentro de los, dentro de los proyectos. Yo Sí, todavía, sí, sí. todavía es la hora y yo veo a veces como que requerimientos pueden estar mejor definidos. Entonces, Ve, pero vení, ya que tocaste ese tema, ¿por qué crees que pasa eso, de que siempre salga eso de que los requerimientos deben estar mejor definidos? porque por muchas razones. Una puede ser falla en la administración del producto. Entonces ya aquí sí es trabajar con la gente de producto de que "Hey, hay que definir bien esto". Y la definición no es solamente como la definición de la tarea, ¿sí? Sino pues también a veces puede ser entender cuál es el valor de lo que estamos haciendo. A veces los equipos de nosotros quieren saber por qué estamos haciendo esto. Eh, entonces tú puedes identificar, es fácil de identificar si de pronto está fallando algo con producto y es otra vez. ¿Producto hace parte del equipo de delivery? Sí, hace parte del equipo de delivery. Cuando yo hablaba de equipos disfuncionales, herramientas, un one-on-one. Tengo un one-on-one con la persona de producto, sin miedo, sin, hey, ven acá, hace falta definición, creo que el equipo está pidiendo un poco más de entender cuál es el objetivo del proyecto o el acceptance criteria no está claro, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Sí? El technical lead también está en la posibilidad de ayudar a las personas de producto. ¿Cómo te puedo ayudar? Mira que una vez, en ese proyecto que te cuento, que los requerimientos estaban muy bien definidos, pasaba que en las demos a veces el technical lead llegaba de una tarea random, le preguntaba a otro desarrollador que no había trabajado en la tarea, le decía como, hey, ¿vos por qué crees que hicimos esa tarea? ¿Sí? Como cuál era la regla de negocio o sea, por qué esa tarea que hicimos era importante para el negocio. Y era súper difícil de identificar porque era un proyecto en el que trabajamos accesibilidad, Ujú, entonces, a veces eran cosas como muy pequeñas, ¿sí me entendés? O sea, como ponerle la sal a las imágenes o cosas así. Entonces, como que no podías decir, no, pues sí, porque estamos trabajando accesibilidad al sitio, sino que pues tenías que ser como, pues la idea era decir como más específico que era lo que estábamos solucionando y por qué eso era importante para el público con el que estábamos trabajando. Eso me pareció interesante porque no era acusatorio, obviamente, no se sentía acusatorio como, hey, ve vos, porque que no estás poniendo cuidado, no, sino como, hey, ustedes, por ejemplo, ya, ¿por qué creen que ujú. hicimos esta tarea? Era como para ver si todos estábamos La misma página. teníamos claro, exacto, estábamos en la misma página. Sí, eso puede ser, también es una herramienta muy útil. Otra cosa que también puede pasar, César, y aquí sí tenemos que ponernos la mano en el corazón, y es que a veces tenemos ingenieros que están muy spoiled, ¿sí? En el sentido de que quieren todo perfectamente definido y a veces hay que saber a qué nivel de definición le vamos a apuntar. Y eso sí tiene que ser parte de las reglas del juego desde el inicio del proyecto. O sea, a qué nivel de definición queremos apuntarle. Es la misma conversación con el tema de unit testing. ¿Cuál es el nivel de coverage, el porcentaje de coverage que necesitamos para un proyecto? Ujú, ¿Sí? Lo mismo. ¿A qué nivel de definición necesitamos definir los acceptance criteria? ¿Por qué? Porque a veces hay ingenieros que confundimos el que producto defina el qué a que defina el cómo, o el qué y el cómo. ujú, ujú. No, el cómo lo Sí. definimos acá en ingeniería, nosotros definimos cómo lo hacemos. Yo lo único necesito tener claro es qué es lo que necesita el cliente. El acceptance criteria debe definirme el qué. Ahora,
a qué nivel de definición le quiero apuntar. Porque también conozco gente de producto, viejo, que te definen lo mínimo, pero ¿cuánto tiempo cuesta o representa tener un backlog con ese nivel de definición? ¿Y qué tan práctico es tener a una persona de producto, pues definiendo a lo mínimo cuando el desarrollador simplemente va a buscar el acceptance criteria y los assets y listo, ¿sí? Entonces también, ahí yo digo que como technical lead yo también juego de balance, no solamente en pro de mi equipo de ingeniería, sino también de las otras disciplinas como que, hey, ¿no creen que nos estamos pasando? ¿Realmente necesitamos esto como equipo? O sea, pongámonos la mano en el corazón, ¿realmente lo estamos utilizando? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo más importante para el equipo? Y que el equipo lo defina, pero también ayudarles como que, ah, no, sí, estamos un poquito pasados. Sí, sí, yo debo aceptar que yo a veces peco de eso, de decir que no, es que no está bien definido y pues tengo la información necesaria, solo que a veces sí, como que uno quisiera que estuviera todo molido y, pues no es tan Claro, necesario, también depende de qué es lo mejor para el proyecto, tenés razón. sí, porque o sea, si no se nos queman otros roles, ¿sí? Se nos queman otros Ujú. roles. Entonces, es simplemente pues buscar ese balance y buscar ese equilibrio. Es que ese es ese es el objetivo del technical lead, buscar equilibrio en el proyecto. Buscar equilibrio en people management, ¿sí? Team management, buscar equilibrio en project management y buscar equilibrio en la parte técnica también. ¿Por qué? Porque está el tema de calidad. Entonces, todos los desarrolladores, todos los que trabajamos en ingeniería queremos entregar pues las mejores prácticas, los mejores patrones de diseño, ¿sí? Queremos, mejor dicho, entregar Las mejores tecnologías y exacto, todo. o sea, todo completamente medido. Hay que también buscar el middle ground porque también tener over engineering un proyecto va a tener sus consecuencias. Entonces, mira, te voy a resumir ciertas cosas. O cuando me preguntabas qué pesaba más, si el soft skill o los hard skills, yo digo que es una combinación y un balance de ambas dependiendo de lo que esté necesitando el proyecto. Como te digo, a veces el proyecto lo que necesita es un technical architect, ¿sí? Una persona que esté en la capacidad de definir la arquitectura del equipo, sobre todo si estás trabajando con un equipo muy junior, ¿sí? Entonces el technical lead es el que tiene que ayudar a elevar la vara técnica del proyecto y ayudar a su equipo a crecer técnicamente. Eh, si es un proyecto bien equilibrado en términos de skill sets y experiencia, para mí es más los soft skills. También te comentaba de que creo que el soft skill core de todo technical lead tiene que ser comunicación. Los technical leads tienen que estar en la habilidad de comunicarse efectivamente con todos los stakeholders del proyecto. El equipo de ingeniería o técnico, el equipo de producto y programa, equipo creativo y stakeholders del proyecto externos, clientes, eh, subject matter experts, etcétera. Ponle el nombre que quieras. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la habilidad de comunicarnos efectivamente. El technical lead también tiene que, en la parte de team management, tiene que tener la habilidad de trabajar con equipos disfuncionales. Y el tema de los equipos disfuncionales, identificar qué es lo que no está funcionando o qué es lo que necesita trabajo, utilizando herramientas como one-on-ones, feedback continuo, o incluso si son debilidades técnicas, pues buscando un par técnico fuerte para que ayude a equilibrar esas falencias técnicas y que las personas aprendan. El objetivo debe ser aprendizaje. Ujú. El technical lead, estoy haciendo un buen resumen, ¿no? Eh, Sí, está buenísimo. eh, el technical lead también tiene que aprender de sus errores. O sea, no podemos esperar de que todos, sobre todo cuando estamos comenzando en el rol, o sea, tenemos que aprender, tenemos que tener la habilidad de aprender de nuestros propios errores. Todos los cometemos y está bien equivocarse, ¿sí? Está bien equivocarse. Pero lo importante es que saquemos aprendizaje de eso y entender de que el technical lead es un rol en el proyecto de servicio a otros, no que otros me sirvan a mí, ¿sí? Porque hay personas como los ingenieros tenemos problemas de ego, me incluyo.
Sí, ¿sí? Yo no conozco el primer ingeniero sin ego. Todos somos muy egocéntricos y creemos que lo que nosotros hacemos está mejor que lo que los demás hacen, eh, o que yo lo podría hacer mejor. Eh, Cuando llegamos a este rol, por las razones que sea, como sea que hayamos llegado a este rol, tenemos actitudes equivocadas y asumimos una actitud equivocada de frente al rol. Y entonces, por eso es que podemos ver muchos technical leads que les hace falta experiencia realmente, no es que sean malos, sino que les hace falta experiencia, pero que se comportan como un jefe dentro del equipo y empiezan a dar órdenes y empiezan a tratar mal al equipo y no se comunican de manera efectiva, sino que son muy agresivos, ¿sí? Y que eso conllevará a muchos otros problemas. Yo creo que también el technical lead debe tener mucho control sobre sus emociones. Y esto es sumamente importante, César. Alguien, hablando con uno de mis mentees hace años, una de las primeras cosas que me decía era que yo quiero ser technical lead. Y él me decía, yo he escuchado esta frase, que ser technical lead es el arte de conocerse a sí mismo. Y aquí nos vamos a poner un poquito filosóficos, pero es imposible guiar a otros sin conocer cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque de pronto no estás guiando a nadie, estás dando órdenes. De pronto no estás inspirando a que otros se motiven y den lo mejor de sí, sino que los estás denigrando. Entonces, nosotros debemos estar conscientes de las cosas que decimos, de las cosas como las decimos y de nuestras emociones en el momento. Porque sí, no es un rol fácil, es un rol desagradecido. O sea, es un rol muy desagradecido porque es tan versátil que es difícil identificar outcomes tangibles de tu trabajo, ¿sí? Y, y hay que tener un buen control sobre uno mismo. Entonces, si estoy en una situación, una conversación que puede ser una conversación difícil, debo saber aplacar mis emociones, ser un poco más frío y pensar con cabeza fría las cosas antes de decirlas. Está bien decir como que, hey, después hablamos, continuemos la conversación luego. Eso está bien decirlo. Eh, una cosa es confrontar a otra persona y tener una actitud agresiva y otra cosa es simplemente buscar una discusión argumentativa. Como que vamos a argumentar por qué tú crees que tienes la razón o no. Sí, yo soy una persona que a mí me gusta cuestionarlo todo. O sea, yo cuestiono todo y me cuestiono a mí mismo. A veces cometo errores, a veces no digo las cosas de la mejor forma, pero estoy en el camino de, sí. O sea, no puedo pretender de que voy a ser el mejor technical lead, sino que ya tengo años en esto y entiendo los trade-offs emocionales que esto puede llevar. También entender, para nosotros los technical leads, entender de que esto es parte del trabajo y esto no es mi vida personal. Creo que eso es muy importante porque nosotros recibimos inputs de diferentes fuentes, ¿sí? Y cuando hablo de inputs me refiero a mensajes, energías, pensamientos, emociones de diferentes tipos de stakeholders. Y creo que cargarse emocionalmente con eso y trasladarlo a la vida personal es lo que más desmotiva a los tech leads en las organizaciones donde están. Es el mayor factor de desmotivación que existe. O sea, un tech lead se empieza a aburrir es cuando empieza a traducir o a trasladar los problemas que tienes de proyecto o de team management o de office management incluso a un plano personal. No. Cuando se terminó tu jornada te desconectaste y sigues tu vida. Pero es importante tener esos espacios donde meditamos o no sé cómo lo quieran llamar, pero simplemente de autorreflexión, eh,
y ser sinceros con uno mismo, decir, esto lo pude haber hecho mejor, o esto lo pude haber manejado de una mejor manera, y aprender. Creo que eso añade mucho valor al rol del technical lead. Creo que describiste el rol, definitivamente. ¿Será? Hiciste tal vez la primera descripción de un technical lead en, en español. Mira, hay un libro excelente que yo siempre se lo recomiendo a mis mentees que están en el camino de ser technical leads o que les gusta. El libro se llama The Manager's Path, ¿sí? Es de Sí, lo he O'Reilly, escuchado. sí. Sí. Ese libro fue escrito por una persona de ingeniería, no es cháchara, no es chácharo burocrática de business, no. Esto fue un libro escrito por un ingeniero que llegó a ser technical lead y cómo ejecutó su rol. Ujú. Sí, me parece que es excelente ese libro. Me gustaría recomendárselo a todos los que estén escuchando este podcast The Manager's Path de Camille Fournier, creo que se llama. Es de O'Reilly. Sí, Muy bueno. efectivamente, aquí ya lo encontré, Camille Fournier. Me lo voy a leer porque mi ideal es llegar a ser technical lead en un tiempo. Mauro, creo que fue una muy buena charla. Gracias por darnos luz como en este rol, porque yo también sentía eso como que a veces estaba muy gris el asunto, como que bueno, sí, hay unos technical leads allá, pero digamos su día a día del trabajo y qué son las cosas a las que se tiene que enfrentar, eh, pues creo que nos has dado mucha luz en eso. Muchas gracias por estar en este podcast. No, César, gracias por invitarme y bueno, quedó abierto para las personas que necesiten, pues tengan preguntas y eso, pues siéntanse libre de hacerme las preguntas que quieran. Por dónde te hacemos preguntas? ¿Por dónde te contactamos, Mauro? Pueden contactarme por mi Twitter, ASCAP, así como se escucha, ASCAP en Twitter me pueden encontrar. También me pueden encontrar en LinkedIn, Mauricio Aspiazo. Y sí, me pueden contactar por allí y conversamos. Quedo abierto para cualquier persona que necesite hablar. Muchas gracias. Creo que nos debemos otra charla porque me hizo falta preguntarte qué sigue después de ser un technical lead, pero pues lo podemos dejar por otro episodio, para una próxima invitación. Listo, de una. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerden que pueden escuchar Cesaros Podcast en todas las plataformas, que publicamos todos los jueves, que estoy en Instagram como @Cesaros también, por si quieren recomendar a alguien para invitar, por si tienen alguna pregunta para Mauro. Eh, También estoy en Twitter como Cesaros Podcast y muchísimas gracias por escuchar. Chao, chao.